Bendiciones, mis hermanos. Un saludo a todos. Espero que estén bien, que estén en su casa en paz, en amor, en reposo. Un saludo al apóstol Raúl González. Un saludo al apóstol Judith. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver la ley en cuarentena. Vamos a ver por qué se pone en cuarentena. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando la ley está en cuarentena, por qué Dios escribe la ley en las tablas de piedra y qué es lo que le está hablando y qué es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Bueno, una de las cosas que tenemos que saber es que Moisés subió, ¿verdad?, al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Fue ahí donde él recibió las tablas de la ley escritas en piedra. Esta ley tenía un ministerio de muerte, tenía un ministerio de condenación, tenía un ministerio de maldición. Nadie la podía absolutamente cumplir. Estas son llamadas las tablas del testimonio. La escritura dice, ¿verdad?, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa, ¿verdad?, de la gloria. Su rostro resplandecía por la gloria cuando él descendía de recibir las tablas de la ley, escritas en piedra. Y cuando terminó de hablar con Dios, ¿verdad?, él descendió y no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria, lo cual está implicando que la ley, aunque tenía un ministerio de muerte, aunque tenía un ministerio de condenación que traía maldición, también tuvo gloria, ¿sí? La ley grabada con letras de piedra, cuyo ministerio nuevamente era muerte, en Jesucristo, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, experimentó un cambio profundo para vida en medio de la gloria de Dios. Entonces, vemos que esto fue en Jesucristo. Ahora, ¿por qué en Jesucristo? Bueno, ya vimos que Jesucristo es la cuarentena y vemos que en Jesucristo como cuarentena se dan cambios para vida. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que la ley de Moisés traía muerte y que en Jesucristo tomaría vida en medio de la gloria de Dios por el Espíritu de Jesucristo, y esto fue para justificación de nosotros. Pueden ver ahí Juan 6:63, Romanos 8:2, Segunda de Corintios 3:9. La ley del Espíritu de vida sería bajo un nuevo pacto, sería bajo el pacto de la sangre de Cristo y sería bajo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio paterno de la gracia, que es eterno y que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, esta ley del Espíritu de vida iba a ser bajo este nuevo sacerdocio y bajo este nuevo pacto de la sangre de Cristo, ¿sí? La pregunta sería, ¿verdad?, ¿dónde estaba la gloria de Dios? Nosotros vemos que la gloria de Dios en el antiguo pacto estaba representada en el arca del pacto o arca del testimonio. Pero Jesucristo realmente viene a ser el arca porque en él estaba la gloria de Dios y él movía la gloria de Dios. Nosotros podemos leer los evangelios y nos vamos a dar cuenta que la gloria de Dios era movida por Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el cumplimiento del arca del testimonio del antiguo pacto o el arca del pacto, ¿sí? Ahora, nadie podía ver la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba al interior de Jesucristo. Solamente se podían ver las manifestaciones de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, quiere decir que si no se podía ver porque estaba dentro de Jesucristo, quiere decir que la gloria de Dios viene a ser el Espíritu que estaba en Cristo, ¿verdad?, y que es el que glorificó a Dios por todo lo que cumplió Cristo, por todo lo que hizo en la vida de Jesucristo. Entonces, vemos que la gloria de Dios es el Espíritu que estaba en Jesucristo.
por todo lo que hizo en Jesucristo, por todo lo que cumplió en Jesucristo, y en todo esto glorificó al Dios vivo y verdadero, al eterno, ¿sí? Entonces vemos que Jesucristo, viviendo en el Espíritu con E mayúscula, cumplió toda la ley escrita en las tablas de piedra, o más bien también la ley tomó vida en el Espíritu de Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice Juan 6:63, que es el Espíritu el que da vida, ¿sí? En medio de la gloria de Dios. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos que en Jesucristo la ley que traía muerte, maldición, condenación, en Jesucristo trae ahora vida. Vida para que cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, nosotros podemos vivir esos principios, esa ley de vida, ¿sí? Entonces vemos que el Espíritu Santo, por cuanto es la gloria de Dios, es quien glorifica al Todopoderoso. Lo hizo en la vida de Jesucristo, pero ahora lo tiene que hacer en nosotros, por todo lo que esté haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, va a poner de su gloria, para que nosotros, de acuerdo a lo que hizo el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro espíritu, le demos a Dios en gloria, y sea un recibir, un dar y un recibir a Dios en gloria, porque Dios es el Dios de gloria, ¿sí? Claro que aquí es importante que nosotros sepamos que no es el mismo nivel de gloria de alguien que se dejó procesar hasta piedra preciosa a aquel que se acaba de convertir. Entonces va a haber más gloria en aquel que se dejó transformar, procesar hasta piedra preciosa, ¿sí? Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que la ley tiene los mismos atributos de Dios, que la ley es eterna, estaba desde la eternidad. Entonces, la ley nos dice la palabra en Romanos 7, 12, 14, les voy a dar los versículos de una vez, Deuteronomio 33, 2, Salmos 19, 7. Nos dice que la ley es buena, es justa, es santa, es espiritual, es de fuego, es perfecta. Entonces, con todos estos atributos, con todas estas características de la ley, nos está diciendo que la ley es de naturaleza divina y que es desde la eternidad, ¿sí? Lo que iba a hacer Dios era descender realmente la ley. Lo que iba a hacer Dios es importar la ley a la tierra. La ley estamos hablando que en la eternidad, y lo que iba a hacer Dios es importar, hacer descender la ley a la tierra con todos los atributos de divinidad. Y esto lo iba a hacer en 40 días y 40 noches en medio de la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es dársela a Moisés para el pueblo de Israel, pero nuevamente queremos enfatizar que no es para que el pueblo la cumpliera, ¿sí? Entonces ahí podemos ver Éxodo 31, 18, Éxodo 32, 15, 16, Deuteronomio 4, 13, ahí mismo Deuteronomio 9, del 9 al 12, 17 al 18, Gálatas 3, 24 al 26, ¿sí? Entonces, Dios se la dio a Moisés no para que la cumpliera. ¿Sabes por qué? Porque nos dice la misma palabra en Romanos 4, 13, 14, Gálatas 3, 29, que la promesa fue dada por la justicia de la fe, no por la ley. Entonces, Dios da la ley, las tablas de la ley, ¿verdad? Pero no para que la cumpliera, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué la da, ¿sí? Entonces, esta ley de Moisés que iba a venir a la tierra, que iba a ser importada a la tierra, va a ser puesta en cuarentena. Entonces, aquí la cuestión es que si la ley es buena, justa, santa, perfecta, espiritual, de fuego, de naturaleza divina, esto está implicando que tiene la calidad y la cualidad de divina.
por cuanto las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas de piedra. Entonces, ¿por qué Dios pone la ley en cuarentena si es de naturaleza divina? ¿Sí? Fíjate bien, Dios va a poner la ley en cuarentena y la va a poner bajo la influencia de un agente transformante que va a ser la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos que Dios adopta al pueblo de Israel como hijo y como padre le da la tierra prometida, pero no se las dio inmediatamente, puesto que salían de Egipto y iban a tomar la tierra prometida, los va a meter en cuarentena, ¿sí? Entonces, aquí va a ser lo mismo, la ley va a ser importada de la eternidad a la tierra. Entonces lo que va a hacer el Señor es ponerla en cuarentena, 40 días y 40 noches. Entonces, aquí va a haber un agente transformante, ¿verdad? Que en el caso del pueblo de Israel fue el desierto para ver qué había en sus corazones. Y aquí el agente transformante va a ser la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ponerla entonces en cuarentena, aunque es de naturaleza divina? Pues porque la ley iba a ser importada de la eternidad a la tierra para el pueblo de Israel. Y la otra es para ver qué cambios experimentaba la ley durante la cuarentena. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta es ¿dónde se llevaría a cabo este proceso? ¿Dónde se llevaría a cabo? Bueno, este proceso, ¿verdad? Se llevaría a cabo en una aduana. ¿Sí? Ahora, quiero decirte, ¿verdad?, que una aduana viene a ser una oficina pública de gobierno, pero que además, ¿verdad?, tiene una constitución fiscal. Entonces, una aduana está puesta en lugares estratégicos, ¿verdad?, que en lo natural, ¿verdad?, pueden ser costas, pueden ser fronteras, pueden ser terminales que están relacionadas con intercambio comercial, ¿verdad? Que pueden ser aeropuertos, que pueden ser terminales ferroviarias. Entonces, esto se tenía que llevar a cabo en una aduana. Entonces, nosotros vemos que esta aduana fue establecida en la cúspide, en la cumbre del monte Sinaí, ¿sí? Entonces, la cumbre del monte Sinaí fue la frontera, fue el punto estratégico de contacto por Dios para llevar a cabo este proceso de la eternidad a la tierra. Entonces, aquí, en 40 días y 40 noches, en medio de la gloria de Dios, Dios lo que iba a hacer es que ajustaría o Dios determinaría la ley para que Israel se mantuviera en la condición deseada por Dios para que no se aproximara a su fin. O sea, esto es muy importante, ahorita más adelante lo vamos a entender un poco más, pero la ley fue dada para que Israel no se desviara, para que se mantuviera en una condición conforme el diseño de Dios y de esta manera no se aproximara a su fin, ¿sí? Entonces vemos que la gloria de Dios estaba en la cumbre del monte Sinaí y entonces la gloria de Dios estaba controlando las operaciones de trato y el establecimiento de lo que iba a ingresar de la eternidad a la tierra. Entonces, todo eso se hace una aduana, se tiene que revisar y se tiene que saber qué es lo que se va a hacer en lo natural con esa mercancía, ¿sí? Aquí son leyes y es de la eternidad a la tierra. La gloria de Dios, recordemos que estaba en el interior de Jesucristo y que la gloria de Dios es el Espíritu de Jesucristo, ¿sí? Aquí la gloria de Dios estaba vigilando tanto la escritura de la ley sobre las tablas de piedra como el paso, la transición de la misma ley a su destino final, que era la tierra. Entonces, es esa vigilancia que tuvo la gloria de Dios por esta transacción que se estaba dando, ¿sí?
al mismo tiempo, la gloria de Dios va a resguardar, va a asegurar, va a proteger que cada paso de esta operación, que es de naturaleza divina, se lleve a cabo con fidelidad, ¿sí? Realmente esta viene a ser la función de una aduana. La aduana va a vigilar todo tráfico que se da entre naciones. Esto es muy importante. Ya sea que sea exportación o importación entre naciones, una aduana va a vigilar este paso, esta transición, y va a resguardar, ¿verdad? Y con ello va a traer seguridad en lo natural de la salud pública, la paz, la producción nacional y la seguridad de la nación. Eso es en lo natural. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en la cúspide, en la cumbre del monte Sinaí, donde desciende, ¿verdad?, la gloria que dice que era como un fuego abrasador, ¿sí? Y entonces Moisés entró en esa gloria y estuvo ahí 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, ¿sí? Entonces, aquí esto es importante porque entonces la aduana se va a encargar, ¿verdad?, de ese tráfico que hay entre naciones. Ahora, aquí, esta importación o este paso de la ley no era entre naciones, no era horizontal, sino era vertical. Era vertical porque iba a ser, ¿verdad?, precisamente un paso de la eternidad a la tierra, ¿sí? Esto quiere decir, ¿verdad?, que la ley pasaría de un estado, estaba en la eternidad, a otro totalmente diferente, y que este otro estado diferente, ¿verdad?, o estas otras condiciones diferentes, iba a incluir el espacio-tiempo. Entonces, no es lo mismo la eternidad al espacio-tiempo de la tierra. Entonces vemos que no era de forma horizontal, no era entre naciones, sino era un paso de dimensiones de la eternidad, ¿verdad?, a dimensiones donde había espacio-tiempo, ¿sí? Y esto nuevamente en presencia de la gloria de Dios. Entonces, este paso de la eternidad al espacio-tiempo de la tierra viene a ser un proceso muy drástico. Por eso se requería de una extrema fidelidad, y eso solamente lo podía hacer en presencia de la gloria de Dios, que estaba vigilando y resguardando cada parte del proceso, ¿verdad?, que se llevara a cabo con fidelidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó con la ley en esta cuarentena bajo la gloria de Dios, ¿sí? Fíjate bien. Punto número 1. La ley divina en cuarentena bajo la gloria de Dios está pasando o va a pasar de condiciones geográficas de la eternidad a condiciones del espacio-tiempo de la tierra. En este proceso no experimentó cambio alguno la ley. Mantiene su misma naturaleza divina. El otro punto sería, considerando, ¿verdad?, ¿dónde estaba la ley en la eternidad? La ley en la eternidad estaba o está en el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, esto tenemos que considerarlo, ¿verdad?, que la ley en cuarentena bajo la gloria de Dios pasa del Espíritu de fuego de Dios a ser escrita en las tablas de piedra. Entonces, en este proceso, la ley no experimenta cambio, mantuvo la misma naturaleza divina. Entonces, aquí podemos ver Romanos 7, 12, 14, Deuteronomio 33, 2, Salmos 19, 7, que son los atributos o las características de la ley que las mantiene,
¿sí? Las mantiene, no cambia. Entonces nosotros vemos que la naturaleza divina de la ley en la eternidad es la misma en el Espíritu de Dios, en el espacio-tiempo de la tierra sobre las tablas de piedra, pero nosotros vemos aquí que la ley se hace débil cuando hay un corazón de piedra, la ley se hace débil cuando es la carne, la ley se hace débil cuando es el viejo hombre operando, la ley se hace débil cuando hay una naturaleza caída y por lo tanto no se puede cumplir y por eso produce muerte. Entonces, por eso la ley no fue dada para que se cumpliera, no fue dada para que se cumpliera, era un ayo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Entonces aquí podemos ver Ezequiel 11, 19, 20, 36, 26, 28, Romanos 8, 3. Entonces nosotros vemos aquí que la ley puesta en cuarentena bajo la gloria de Dios no experimenta ningún cambio porque tiene la misma naturaleza de Dios. Entonces, la ley es el mismo Dios. Y nos dice Hebreos 13:8 que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, la naturaleza divina de la ley es la misma que la naturaleza de Dios y Dios no va a cambiar. Su naturaleza no cambia. Fue la misma o es la misma en la eternidad como en su espíritu, como en el espacio-tiempo de la tierra sobre las tablas de piedra. Entonces, la ley no cambia. Esto yo ya había hablado en otra prédica, que realmente la ley viene a ser el mismo Dios y que viene a ser ese mismo ayo, ¿verdad? Guiando, dirigiendo a Cristo al pueblo de Israel. Pero bueno, el Señor me vuelve a confirmar esto por esta vía, ¿sí? Entonces, la ley es el mismo Dios y no cambia en circunstancias de eternidad, no cambia en circunstancias de espacio-tiempo de la tierra, no cambia, ¿verdad? Estando escrita en tablas de piedra, sino que sigue manteniendo su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, la ley viene a ser el mismo Dios y tenemos que tener claro que la ley no fue dada para que se cumpliera, ¿sí? Entonces, aquí, ¿por qué Dios pone la ley en tablas de piedra? Aquí vemos, ¿verdad? Vamos a ver esto. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor pone la ley en tablas de piedra? Mira, cuando Dios crió a Adán, dice que lo hizo del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida. Esto es, está soplando el espíritu humano. El espíritu humano. Entonces, Dios es el Dios de fuego y Dios es espíritu. Su espíritu es de fuego y la ley está en el espíritu de fuego de Dios. Entonces, quiere decir que cuando sopla para dar el espíritu humano a Adán, va ley. La ley va ahí en ese soplo de vida, en ese espíritu que dio Adán, ¿sí? Entonces, ahí va la ley. Entonces, Génesis 2:7, Romanos 2:14-15, que más tarde lo vamos a leer. Entonces, todas las generaciones que salen de los lomos de Adán llevan la ley del soplo de vida, ¿sí? Y entonces, vemos ahí Génesis 2:7, Job 10:9, 1 Corintios 15, 45 y 47, 1 Timoteo 2:13, Deuteronomio 33:2. Entonces quiere decir que la humanidad, incluyendo Israel, o sea, lo hago nada más para enfatizarlo, ¿verdad? Porque Israel es parte de la humanidad, ¿verdad? Entonces, toda la humanidad, incluyendo a Israel, en su ser lleva, ¿verdad?, la ley del soplo de vida, ¿sí? Pero ahora todos con naturaleza caída, ¿sí? Con naturaleza caída, ¿sí? Entonces, ¿para qué fue esa ley del soplo de vida?
La ley del soplo de vida es para que el hombre creado por Dios tenga conocimiento, ¿sí?, de lo que es pecado. Y al tener conocimiento de lo que es pecado, se aparte del pecado, se aparte del mal. Además, la ley es para resguardar. La ley es para proteger al hombre creado por Dios. ¿De qué? De que no sufra deterioro, de que no sufra daño, de que no sufra degradación, degeneración en su ser, espíritu, alma y cuerpo. Otro punto más sería que la ley viene a ser el molde para conservar las cualidades y la integridad de lo que es el diseño de creación perfecta de Dios. Y todo esto es con la finalidad de que el hombre creado por Dios no se aproxime a su fin. Entonces, todo lo que sale de la presencia de Dios, si no tiene un molde, ese molde es la ley, se va a aproximar a su fin. Entonces, para eso es la ley. La ley, ¿verdad?, es para recordarte que es pecado. Y entonces, que no te vayas por el camino equivocado, sino que regreses al camino. Para guardar la integridad de tu ser, que no sufra degradación, deterioro, degeneración. ¿Sí? Es ese molde para que pueda permanecer el diseño de Dios. Claro que ya ahorita estamos hablando que el hombre tiene una naturaleza caída, porque toda la humanidad viene de Adán y Eva, pero ya una vez que ellos habían caído. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que Israel, separado, fuera de la presencia de Dios, sin comunión con Dios, vemos, tú puedes leer ahí Génesis 3 del 1 al 6, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Entonces, en su voluntad vive en desobediencia, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, vemos ahí que la vida de pecado, la falta de arrepentimiento, aunado a una vida de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel, lo llevó a un endurecimiento tal en su corazón. Este endurecimiento culminó con un corazón de piedra. ¿Sí? Entonces, podemos ver Ezequiel 36, 26 al 28, Ezequiel 11, 19 al 20, segunda de Corintios 3, 3. Entonces, este corazón de piedra de Israel fue insensible a la demanda interna de la ley, ¿sí? A la demanda interna del soplo de vida, ¿sí? Estamos hablando entonces de su espíritu, ¿sí? Cuando estamos hablando que la ley está en el soplo de vida, está en su espíritu, está en el corazón, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Gálatas 3:24, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace esta ley del soplo de vida, esta ley interna? Esta ley interna va a exigir y va a prohibir, pero lo va a hacer conforme a la justicia de Dios para que en este caso Israel se apartara del pecado. Por ejemplo, una de las cosas que la ley interna, que la ley del soplo de vida exige, ¿verdad?, es amar, es perdonar. En este caso, ser sensible a esta exigencia tenía que llevar al pueblo de Israel, como no sabían cómo, tenían que llevar al pueblo de Israel a clamar al Todopoderoso. Nuevamente, ¿por qué? Porque el Señor quería que ellos buscaran de Dios, porque era por fe. No era cumplir la ley, era por fe. Y para que fuera por fe implica dependencia, búsqueda, clamor del Todopoderoso. Entonces, en caso de que ellos no supieran cómo, porque la ley no lo decía cómo, ¿verdad?, tenían que clamar para que les fuera revelado
por el Espíritu de Dios, pero obviamente que el Espíritu de Dios no estaba dentro de ellos, ¿sí? La ley interna prohíbe robar, prohíbe matar, prohíbe tomar la mujer del prójimo, prohíbe dar falsos testimonios. Y si ellos lo hacían, quebrantaban, ¿verdad? Y quedaban fuera del molde, quedaban fuera del diseño. Se generaba un daño, un deterioro, ¿verdad? Del diseño de Dios. Entonces, eso era lo que realmente hacía la ley interna, ¿sí? Entonces aquí, al no ser sensibles a la exigencia o a la provisión de la ley interna, venía un daño, un deterioro, ¿verdad?, de las cualidades del espíritu. Y entonces tenían que, precisamente, esto generaba culpa, esto generaba pecado, ¿verdad? Y entonces tenían que haber arrepentimiento y tenían que hacer sacrificios, ¿sí? Entonces vemos que la falta de sensibilidad a la ley del soplo de vida hizo de Israel un pueblo incircunciso. ¿En dónde? En su corazón, en sus oídos, en su entendimiento, en sus ojos, ¿verdad? Es decir, en sus sentidos. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, por haber ignorado la ley interna del soplo de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios va a dar la ley al pueblo de Israel como un recordatorio, porque ya no era sensible, porque el pecado, la falta de arrepentimiento, aunado a la esclavitud, había endurecido de tal manera su corazón que se volvió de piedra. Y entonces ellos ya no fueron sensibles a la exigencia, a la prohibición de la ley, ya no fueron sensibles a la demanda de la ley, porque ya tenían un corazón de piedra, un corazón incircunciso, incluyendo todos sus sentidos. ¿Sí? Por eso le dice pueblo de dura cerviz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Y es aquí donde nosotros podemos ver la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿sí? Y si no se nos es revelado, siempre pensamos que Dios es injusto, porque yo lo pensé. Dije, esto es injusticia, y el Señor me dijo, es justicia. Entonces, Dios vuelve a dar las tablas, la ley en las tablas de piedra a Israel como un recordatorio. Entonces vemos que el pueblo de Israel, al perder la facultad para percibir la demanda interna de la ley por su corazón de piedra o por su corazón incircunciso, lo que Dios hace es dar a Moisés la ley en tablas de piedra, la cual era una copia, la cual era un duplicado, la cual era una repetición, la cual era un recordatorio de lo que tenían en sus corazones. Esto, hermano, es un testimonio. La vez pasada que vimos testimonio, vimos que es ud, y ud quiere decir duplicar, repetir, ¿sí? Entonces, aquí el Señor le está dando un duplicado, porque no le está dando algo distinto de lo que había en su corazón, ¿sí? Entonces, viene a ser la repetición, entonces viene a ser una copia, un recordatorio de lo que había en su corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba entonces haciendo el Señor? A través ahora de la ley en tablas de piedra externa, Dios lo que quiere o quería o pretendía era sensibilizar a Israel de lo que era pecado para que se apartara del pecado y no se desviara aproximándose a su fin. Entonces, ya no escuchaban la ley interna del soplo de vida. Que eso, si lo hubieran escuchado, se apartarían del pecado. Entonces ahora se les está poniendo un recordatorio, ¿verdad? De manera externa, ¿verdad? Para que no se desvíen al pecado,
para que permanezcan, ¿verdad?, en el camino donde Dios quería que permanecieran, para que no se aproximaran a su fin, ¿sí? Entonces, vemos la grandeza, la misericordia del Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces podemos ver ahí Éxodo 31:18, 32:16, Deuteronomios 4:13, 9, del 9 al 21, ¿sí? Entonces, mira, lo que Dios estaba diciendo es que la ley en las tablas de piedra no se puede cumplir. La ley en tablas de piedra no se puede cumplir. La ley de Moisés en tablas de piedra era un espejo de la condición del corazón de Israel. Él tenía escrita esa ley en su corazón, pero su corazón era una piedra. Entonces, Dios lo que estaba diciendo, ¿verdad?, cuando le pone las tablas de piedra, le estaba mostrando un espejo de lo que era su corazón. Su corazón era una tabla de piedra, y ahí estaba la ley, y obviamente eran insensibles a esa ley interna. Entonces, le estaba mostrando que era un espejo de la condición de su corazón de Israel. Era un espejo reflejando la condición del corazón del pueblo de Israel, que era dureza, que era piedra, ¿sí? Les estaba mostrando su propio corazón. Les estaba diciendo que la ley estaba adentro, en la tabla de su corazón, pero que su corazón era piedra, ¿sí? Ellos tenían la ley en la tabla de su corazón de piedra, sin percibir la demanda, la exigencia o la prohibición de la ley, ¿sí? Entonces, tanto la ley interna en el corazón del pueblo de Israel como la ley externa son la misma. Y ni la interna ni la externa son para cumplirse, ¿sí? Entonces, nuevamente, la ley es dada para que ellos conocieran lo que es pecado, para apartarse del pecado. Y de esta manera, su creación de Dios mantenga las cualidades e integridad del diseño de Dios. Estamos hablando ya de una naturaleza caída, ¿sí? Del diseño de Dios. De lo contrario, el diseño de Dios se pervierte. Si no está el molde, el diseño de Dios se pervierte, ¿sí? Se desborda, ¿sí? Entonces, quien intenta cumplir la ley interna o la ley externa, le va a traer maldición, condenación, muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley es el mismo Dios. Es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, Dios nunca dio la ley para que la cumpliera, sino fue precisamente para mantener la cualidad y la integridad, ¿verdad?, del diseño de Dios, las cualidades del Espíritu, ¿verdad?, es el molde, ¿verdad?, para que este ser que el Señor creó, donde sopló aliento de vida, no experimentara degradación, deterioro, degeneración, ¿sí? Entonces, ellos tenían que clamar, ellos tenían que suplicar a Dios para que viniera o para que enviara aquel con A mayúscula, que teniendo la misma naturaleza de la ley, la pudiera cumplir, ¿sí? Entonces podemos ver Jeremías 33:3, Deuteronomio 33:2, Romanos 7:12-14, Salmos 19:7. Y entonces tener esta convicción de que Dios lo haría. Entonces, en esa fe, en ese creer, en esa convicción, ellos eran purificados y eran justos ante Dios. Hechos 15:9, Hebreos 11:1, que fue el caso de Abraham. Él fue justificado por creerle a Dios,
Génesis 12 y Génesis 15, ¿sí? Entonces vemos nuevamente, ya lo dijimos, pero queremos repetirlo, ¿verdad? Que Dios obra en las vidas por el derecho legal de la fe. Porque la promesa fue dada no por la ley, sino por la justicia de la fe. Entonces era por fe, no por la ley. Nunca el Señor dio la ley para cumplirla. ¿Por qué? Porque Él es la ley, ¿sí? Ya vimos que entonces la ley tiene la misma naturaleza de Dios porque es el mismo Dios, pero la ley se va a volver débil en una carne, en un corazón de piedra, en el viejo hombre, en una naturaleza caída. Y esas son las condiciones del ser humano. Entonces, el ser humano no puede cumplir la ley, ni la interna ni la externa, que son la misma, ¿sí? Ahora, entonces, fíjate bien, nosotros podemos ahora entender esta parte. Vamos a leer Romanos 2, 14 y 15. Porque lo voy a leer una vez y después lo repito. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. De nuevo te la voy a leer. Cuando los gentiles que no tienen ley, ¿cuál ley? La de Moisés, que fue dada a Israel. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cuál ley? La del soplo de vida, ¿sí? Estos, aunque no tengan ley, ¿cuál? La de Moisés. Son ley para sí mismo. ¿Cuál? La interna, ¿sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Entonces, fíjate, aquí es muy importante porque en general, ¿verdad?, la gente tiene la tendencia de tratar de cumplir la ley, de hacer obras. Y todo esto lo lleva a maldición, lo lleva a condenación, porque el ser humano que no tiene a Cristo tiene una naturaleza caída y no puede cumplir la ley, porque la ley es el mismo Dios, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que aquí se está diciendo, ¿verdad?, que la ley fue dada solamente para el pueblo de Israel, porque los gentiles tienen la ley interna del soplo de vida, ¿sí? Entonces, aquí la conciencia corrobora, ¿verdad? La conciencia es testigo, la conciencia viene a ser un juez que va a dar testimonio y que siempre va a estar de parte de Dios de lo que hay en el corazón, ¿sí? La conciencia viene a ser un sentido del espíritu humano que permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La conciencia no va a operar por sentimientos, sino la conciencia va a decidir por principios, y uno de los principios va a ser la fe, otro va a ser razonamiento, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, aquí vemos que al enemigo le conviene cauterizar la conciencia, que la conciencia esté insensible. Al enemigo, ¿verdad?, le conviene que la gente esté en la inconsciencia. Y por eso, ¿verdad?, pone todo para que el hombre se vaya al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va a endurecer el corazón. Y puede ser tal la dureza que lo convierta en un corazón de piedra, en donde ya sea insensible a la ley del soplo de vida, a lo que hay escrito en su corazón, ¿sí? Ahora, Jesucristo es la cuarentena, ¿sí? Vemos que Jesucristo, teniendo la misma naturaleza de la ley, ¿esto qué implica? Que Jesucristo es bueno, que Jesucristo es santo, que Jesucristo es justo, es espiritual, es perfecto, es de fuego, es de naturaleza divina. Entonces, Jesucristo es de naturaleza divina y Jesucristo es la cuarentena. Entonces, es Jesucristo, ¿verdad?, quien trae un cambio profundo a la ley de un ministerio de muerte
la cambió a un ministerio de vida. Al cumplirla en el Espíritu, pueden ver Juan 4:24, 6:63, Romanos 8:2, 2 de Corintios 3, versículos 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces vemos que de acuerdo a Romanos 9:5, Jesucristo es Dios, es decir, tiene todos los atributos de Dios, todas las características de Dios, tiene todos los atributos de la ley, porque es el mismo Dios. Entonces era el único que podía venir y cumplirla, ¿sí? Entonces, la ley teniendo todos los atributos de Dios es de naturaleza divina. Entonces solamente la podía cumplir alguien que tuviera la misma naturaleza. Por eso es por lo que tomó vida en el Espíritu de Jesucristo. Porque nos dice la palabra que el Espíritu es el que da vida, ¿sí? De acuerdo a Juan 6:63 y Romanos 8:2, Romanos 9:5. La ley no puede tomar vida, ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad?, en un espíritu separado de Dios. No puede tomar vida en donde solo vive la carne, porque la misma palabra dice que la carne para nada aprovecha. Ahí en Juan 6:63. Y nos dice en Romanos 8, del 1 al 3, que la ley se vuelve débil por la carne, ¿sí? Entonces, una persona que su espíritu está separado de Dios, es decir, que experimenta muerte espiritual, lo único que está experimentando es la vida física, está viviendo en la carne, está viviendo en el viejo hombre, en sus emociones, en sus sentimientos, ¿sí? Y entonces la ley se vuelve débil en estas condiciones, en esta naturaleza, ¿sí? Ya lo mencionamos, ¿sí? Entonces, en este sentido, la ley toma vida en el Espíritu de Jesucristo, en medio de la gloria de Dios, porque nuevamente el Espíritu es el que da vida. Y entonces, ¿verdad?, Jesucristo la convierte en la ley del Espíritu de vida, de acuerdo a Romanos 8:2. Y entonces, ¿para qué la convierte en la ley del Espíritu de vida? La convierte en la ley del Espíritu de vida para que nosotros la podamos cumplir en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo. Lo que era imposible en el antiguo pacto, en Jesucristo es posible, porque Él le da vida a la ley. Y entonces toda esa ley está grabada en el Espíritu de Jesucristo, que cuando Él muere, ¿verdad?, nos lo envía el Consolador, y tiene toda esa escritura celestial, toda esa escritura de vida de la ley, y entonces cuando está en nosotros, si le permitimos trabajar al Espíritu Santo, ¿verdad?, Él es el que va a poner esa escritura en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída no puede cumplir la ley, porque la naturaleza caída, ¿verdad?, el ser humano, el enemigo, le ha puesto la puerta ancha y se ha ido por distintos caminos de pecado. Entonces, eso ha ido endureciendo el corazón, y en muchos casos, ¿verdad?, ya son corazones de piedra, ¿verdad?, que si no es por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que redarguye y que convence de pecado, de justicia y de juicio, para que reciban a Cristo, para que pueda entrar el Espíritu, ¿verdad?, entonces, y esa persona tenga vida. Y entonces, ¿verdad?, de esta manera es como nosotros podemos vivir esta ley, porque tiene vida, porque la vida fue dada, fue tomada por Cristo Jesús. La ley tomó vida en el Espíritu de Jesucristo, en medio de la gloria de Dios, y recordemos que Jesucristo es el arca del testimonio. Él mueve la gloria de Dios, en Él está la gloria de Dios, ¿sí? Entonces vemos que todo está cumplido en Jesucristo. Entonces, toda la ley del Espíritu de vida está en el Espíritu Santo, y al recibir a Cristo, el Espíritu Santo es el que escribe en la tabla de nuestro corazón, ¿sí?,
Y entonces de esta manera es como el Espíritu Santo nos hace competentes para vivir una vida en el Espíritu. De otra manera, hermano, si no es por la Escritura celestial, son apariencias. Podemos hablar el lenguaje de bendecido, nos podemos conducir como se conduce de acuerdo a la iglesia en que estés, ¿verdad? Pero si no hay una Escritura celestial, si no está la Escritura de la ley del Espíritu de vida, no estamos llevando, no estamos teniendo una vida en el Espíritu. Entonces, es muy fácil engañarse, mis hermanos, que estemos en Cristo. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que permanecer y clamar y entender, dice la palabra, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pereció por falta de entendimiento, ¿sí? Entonces, Dios quiere que seamos un pueblo entendido y que sepamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo que tenemos dentro es precisamente para que sea el que escriba en la tabla de nuestro corazón. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu transformante que da vida a la luz de la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces el Espíritu es la gloria de Dios y la gloria de Dios transforma, ¿sí? Entonces, mira, ya nada más a manera de un resumen, porque bueno, sí traigo más, pero no nos va a alcanzar el tiempo, tenemos solamente 1 hora. Entonces, aquí importante es que entendamos, ¿verdad?, que la gran misericordia del Señor para con su pueblo escogido, ese pueblo, ¿verdad?, que su corazón ya estaba endurecido, Dios quiso hacerlo sensible a esa ley que tenía en su interior a través de esas tablas externas, y que a través de esas tablas externas les estaba dando un recordatorio de lo que era pecado. Les estaba recordando, ¿verdad?, para que fueran sensibles y no se desviaran del camino. Esto es un testimonio muy grande, ¿sí? Y por eso son las tablas del testimonio, porque además Moisés cuando baja, ¿verdad?, trae 2 tablas escritas por ambos lados. Entonces el número 2 es testimonio. Y entonces, ¿verdad?, Dios en su misericordia le está mostrando a Israel cuál es la condición de su corazón. Esas tablas eran un espejo, un reflejo de cuál era la condición, el estatus, ¿verdad?, del corazón de Israel. Entonces ve que en ningún momento el Señor los dejó. Entonces mira, nada más aquí ya como un resumen, dice, en la eternidad, ¿verdad?, estaba la ley, y la ley desciende a la tierra 40 días en 40 noches bajo la gloria de Dios, ¿verdad?, al espacio-tiempo de la tierra, y vemos que la ley no experimenta ningún cambio, mantiene su naturaleza divina. La ley escrita en el Espíritu de Dios las pone en tablas de piedra, ese sería el segundo punto, ¿verdad? Y entonces vemos que la ley tampoco experimenta ningún cambio, mantiene su naturaleza divina. Pero que esta naturaleza divina, estos atributos de la ley de naturaleza divina, ¿verdad?, traían precisamente muerte, maldición, condenación a aquel que las quería cumplir. Nuevamente porque la ley se vuelve débil en la carne, en una naturaleza caída, se vuelve débil, ¿verdad?, en el viejo hombre. Entonces no se podía cumplir y por eso traía muerte y condenación, ¿sí? Pero entonces viene, ¿verdad?, la cuarentena, que es Jesucristo, y entonces en la presencia de la gloria de Dios vive toda esta palabra, toda esta ley, y le da vida. Esta ley toma vida en el Espíritu de Dios y la convierte en la ley del Espíritu de vida, la cual ahora, Padre, nosotros la podemos cumplir por el Espíritu Santo, que tiene vida. Y entonces, mis hermanos, el Señor quiere que no ignoremos lo que Él ha hecho. Él es el Dios Todopoderoso,
es el Dios misericordioso. Y entonces vemos, ¿verdad?, que el Espíritu es el que va a cambiar nuestra vida y que tenemos que darle oportunidad al Espíritu Santo para que Él trabaje en nuestras vidas y que nosotros podamos realmente experimentar lo que es una vida en el Espíritu. Pues mis hermanos, muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares. Yo espero que estén todos bien y que estamos orando unos por otros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.